Bienvenidos al Semanario Internacional de la Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual, un espacio para que ustedes informen globalmente. Vayamos con los titulares de la semana. Titulares de la semana. El presidente Donald Trump amenazó a Irán con dejar de ser razonable. Israel enterró los acuerdos de Oslo. Alemania cumplió 6 años de estancamiento económico. La guerra en Ucrania deja más de 2 millones de bajas militares. El yen japonés cae a su nivel más bajo desde 1986. Pakistán bombardeó el este de Afganistán. El presidente Donald Trump declinó extender el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Demandan a Nicolás Maduro en una corte federal de Brooklyn por presuntas ejecuciones extrajudiciales. Irán advirtió que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por su país será hundido en el estrecho de Hormuz. Irán advirtió el domingo que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por su país en el estrecho de Hormuz aumentará las tensiones en Medio Oriente. Cualquier intento de adoptar nuevas medidas o distintas a las que está llevando a cabo la República Islámica de Irán solo conducirá a situaciones más complejas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Hormuz, además de aumentar las tensiones, tal como hemos presenciado en las 2 últimas noches en dicho estrecho. Irán bombardeó Kuwait y Bahrein en respuesta a los ataques estadounidenses del sábado contra su territorio. Un repunte en las tensiones en medio de las negociaciones de 60 días para poner fin a la guerra en Medio Oriente, posibles tras la firma del memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán. Ambos países se acusan de violar el alto al fuego en relación con el control del estratégico estrecho de Hormuz. El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán indica que Irán se compromete a garantizar el paso seguro de barcos por el estrecho de Hormuz y el restablecimiento del tráfico. Además, menciona que Irán y Omán colaborarán para definir la futura administración del estrecho. Instó a todas las partes a no interferir en la gestión del estrecho de Hormuz ni en las medidas que la República Islámica de Irán está adoptando para su reapertura. Asimismo, les pido que respeten el memorando de entendimiento y eviten que esto se desvíe de su curso. Irán ve con malos ojos el anuncio de Omán de una ruta cerca de sus costas, presentada como una iniciativa coordinada con la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU encargada de la seguridad marítima. La única ruta autorizada por Irán es un corredor cerca de sus costas. Desde el jueves, buques han sido alcanzados por proyectiles que Estados Unidos atribuyó a Irán y respondió con bombardeos el viernes y el sábado. Y el presidente estadounidense Donald Trump incluso volvió a amenazar con aniquilar a la República Islámica. Los saludo desde un salón alterno de la Casa Blanca, y para empeorar las cosas, el presidente Donald Trump amenazó a Irán con dejar de ser razonable. Washington afirma que apunta a infraestructuras militares en represalia a ataques iraníes a buques en el estrecho de Hormuz. Y esto mientras la circulación de los barcos en el corredor estratégico sigue siendo un importante punto de desacuerdo entre los dos países. Para el presidente Trump, se trata de una nueva violación del alto el fuego firmado el 17 de junio. Es muy posible que nunca aprendan. Puede que llegue un momento en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir. Irán también ha acusado a Washington de haber violado el acuerdo destinado a poner fin a la guerra. El ejército de la República Islámica ha declarado que cualquier agresión enemiga recibirá una respuesta implacable. Israel enterró los acuerdos de Oslo. Israel ha dado un nuevo paso en su control sobre la ciudad cisjordana de Hebrón al asumir la gestión urbanística de la tumba de los patriarcas, uno de los lugares más sagrados tanto para judíos como para musulmanes. La decisión rompe el protocolo firmado en 1997, dentro de los acuerdos de Oslo, que establecía que cualquier modificación en este enclave debía ser consensuada entre las autoridades israelíes y palestinas.
El gobierno palestino denuncia que la medida amenaza con borrar la herencia islámica del lugar y supone un nuevo golpe al equilibrio pactado hace casi 3 décadas. Israel, por su parte, sostiene que algunas de las actuaciones realizadas en los últimos años responden a razones de seguridad y de mejora de la accesibilidad. La tumba de los patriarcas se encuentra en la zona H2 de Hebrón, bajo control de seguridad israelí. Desde hace años, sobre el terreno se han sucedido cambios que, según los palestinos, refuerzan el carácter judío del recinto. A ello se suman mayores restricciones de acceso para los fieles musulmanes, con controles, tornos, cámaras y registros para acceder a la mezquita. El complejo fue dividido en 1994 entre un área musulmana y otra judía, tras la matanza de 29 palestinos a manos de un colono israelí. Ahora, la nueva decisión también facilitará los trámites para que ciudadanos israelíes puedan establecerse en la zona judía de Hebrón, una medida que los palestinos interpretan como un paso más hacia la consolidación de los asentamientos y el debilitamiento definitivo de los compromisos alcanzados en los acuerdos de Oslo. Los saludo desde Oslo, Noruega, y en la llave les explicamos en qué consistían los acuerdos de Oslo de 1993. Estos acuerdos marcaron un hito en el proceso de paz. Los acuerdos de Oslo de 1993 marcaron un momento histórico en el conflicto israelí-palestino, tras décadas de hostilidades y desconfianza mutua. Por primera vez, la Organización para la Liberación de Palestina reconoció formalmente el derecho de Israel a existir en paz, mientras que Israel reconoció a su contraparte como representante legítimo del pueblo palestino. El presidente estadounidense de ese entonces, Bill Clinton, el líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin encabezaron la histórica firma en Washington en septiembre de 1993. El acuerdo inicial, conocido como Oslo Primera Parte o Declaración de Principios, trazó un marco para la creación de la Autoridad Nacional Palestina y su autogobierno en partes de Cisjordania y Gaza. Se estableció un proceso transitorio de 5 años destinado a conducir a negociaciones definitivas sobre cuestiones como fronteras, refugiados, Jerusalén y seguridad. En 1995, los acuerdos de Oslo, su segunda parte, ampliaron este marco, dividiendo Cisjordania en áreas administrativas diferenciadas con distintos niveles de control palestino e israelí. Sin embargo, el entusiasmo inicial enfrentó obstáculos crecientes sobre el terreno. La expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados continuó. En 1993 había poco más de 110.000 colonos israelíes viviendo en Cisjordania. Hasta el año 2000, estos asentamientos aumentaron un 77%. Extremistas en ambos lados rechazaron el proceso con atentados, violencia y protestas. Estas continuaron con el asesinato de Yitzhak Rabin en 1995 por un extremista israelí que se oponía al proceso de paz. La autoridad palestina asumió funciones administrativas, pero sin control efectivo sobre la mayoría de Cisjordania ni sobre los puestos fronterizos clave. Para 1999 el proceso de Oslo fracasó. Las conversaciones sobre un estatuto final nunca tuvieron lugar y el conflicto entre Israel y Palestina persiste actualmente. Compañeras, las saludo desde territorio palestino, junto a la Franja de Gaza, porque no podemos olvidar que la UNESCO declaró hace 8 años a la ciudad cisjordana de Hebrón como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El organismo de Naciones Unidas lo declaró zona protegida, al considerarlo un lugar de valor universal excepcional en peligro. El anuncio provocó la ira de Israel, y su primer ministro Benjamín Netanyahu catalogó la decisión de delirante. Otra decisión desilusionante de la UNESCO. Esta vez decidieron que la tumba de los patriarcas en Hebrón es un sitio palestino, lo que quiere decir no judío. ¿Acaso no es un sitio judío? ¿Quiénes están enterrados allí? Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea, nuestros padres y madres. ¿Y el sitio está en peligro? Solo en los lugares donde está Israel, como Hebrón, hay libertad de religión garantizada para todos. En tanto, el Ministerio Palestino de Exteriores celebró la decisión y dijo que es un éxito en la batalla diplomática contra presiones israelíes y estadounidenses. Los palestinos habían denunciado que el lugar estaba amenazado por un alarmante crecimiento del vandalismo contra propiedades palestinas en la zona, algo que atribuyen a los colonos israelíes. En Hebrón viven unos 200.000 palestinos y cientos de colonos israelíes, protegidos por soldados en un enclave cercano al lugar sagrado, que los judíos llaman la tumba de los patriarcas y los musulmanes la mezquita de Ibrahim.
Israel conmemoró los 1000 días del terrorífico ataque de Hamas ocurrido el 7 de octubre de 2023. Israel conmemoró el jueves los 1000 días del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, mientras persisten las divisiones internas y los llamados a crear una comisión estatal de investigación, algo que el gobierno de Benjamín Netanyahu rechaza. Durante la jornada se celebraron en todo el país una serie de actos de conmemoración y protestas contra la gestión del Ejecutivo durante el ataque y en los meses posteriores. La primera ceremonia tuvo lugar a las 6:29 de la mañana, la hora exacta en que el movimiento islamista palestino lanzó su ataque contra Israel, que dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, y desencadenó una guerra en la franja de Gaza. Hamas se llevó a 251 rehenes a Gaza y la ofensiva israelí de represalia en la franja dejó más de 73.000 muertos, en su mayor parte civiles. El principal homenaje tuvo lugar por la noche en el Parque Hayarkon de Tel Aviv, reuniendo a familias y figuras del movimiento de protesta contra las autoridades israelíes y su gestión de los acontecimientos. Juntos exigiremos una comisión estatal de investigación. Exigiremos que rindan cuentas todos los que fallaron, todos los que sabían, todos los que ocultaron y todos los que abandonaron. Miles de manifestantes se reunieron por la noche en la Plaza de los Rehenes, la explanada del Museo de Bellas Artes de Tel Aviv, oficialmente rebautizada como Plaza de la Memoria. La organización Comité Octubre, fundada por familiares de las víctimas y de los rehenes del 7 de octubre, exigió en X la creación inmediata de una comisión estatal de investigación. Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes de todo el espectro político apoya la creación de un organismo que determine las responsabilidades por los fallos de las autoridades para impedir el ataque de Hamas. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu se negó reiteradamente a crear una comisión de este tipo, pese a que Israel recurrió en el pasado a este mecanismo para investigar graves fallos del Estado. Una encuesta reciente mostró que la mayoría de los israelíes quiere que el primer ministro deje el cargo. Y mientras Israel recuerda ese fatídico día, en Irán le rinden homenaje a su antiguo líder, Ali Jamenei. Los dirigentes iraníes rindieron homenaje el viernes a su antiguo guía supremo Ali Jamenei. El funeral nacional de 3 días comienza oficialmente el sábado, 4 meses después de su muerte en los ataques israelo-estadounidenses que desataron la guerra en Medio Oriente. Entre las autoridades que le rindieron tributos estaban el presidente Masoud Pezeshkian y el influyente líder del parlamento y jefe negociador Mohammad Bakr Kalibaf. El jefe de los Guardianes de la Revolución, Ahmad Vahidi, se mostró en público por primera vez desde el inicio del conflicto. Ellos se llevarán a la tumba su deseo de ver capitular a la nación iraní. Esta nación alcanzará nuevas cotas día tras día, gracias a esta sangre pura. A partir del sábado tendrán lugar los multitudinarios funerales de Jamenei, el guía espiritual de mayor longevidad desde el establecimiento en 1979 de la República Islámica. Las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de participantes solo en Teherán para este homenaje de 3 días, que pretende ser una demostración de fuerza. La presencia de su hijo Mojtaba, quien lo sucedió a principios de marzo como líder supremo, no ha sido confirmada. Presuntamente herido durante los ataques que mataron a su padre, el dirigente solo se expresa mediante mensajes escritos y no ha aparecido en público. Alemania, el bastión industrial de Europa, lleva 6 años de estancamiento económico y nada que se recupera. El país que durante décadas simbolizó la estabilidad, la industria poderosa y la seguridad social, hoy vive atrapado entre el miedo al futuro y una economía que ha dejado de avanzar. La gran locomotora de Europa lleva 6 años estancada. Su modelo, basado en la energía barata y exportaciones de alto valor, se ha roto frente a un nuevo tablero mundial. China compite con más fuerza, Estados Unidos presiona con aranceles y la guerra energética ha disparado los costes. Y mientras tanto, los alemanes empiezan a sentir que las certezas desaparecen. El golpe más duro ha llegado donde más duele, las tensiones. El canciller Friedrich Merz ha dejado caer que, en el futuro, podrían convertirse en una simple cobertura básica. Una frase que ha sacudido un país acostumbrado a confiar en que el Estado siempre estará ahí. Porque el problema no es solo económico, también es demográfico. Alemania envejece rápido, nacen menos jóvenes y cada vez habrá menos trabajadores sosteniendo a más jubilados. La OCDE ya advierte que las futuras pensiones alemanas reemplazarán apenas poco más de la mitad del salario previo. Y hay otro dato inquietante. Aunque Alemania es rica, muchos hogares no lo son tanto. Gran parte de sus ahorros siguen atrapados en depósitos bancarios con poca rentabilidad y pocos invierten en bolsa o tienen vivienda en propiedad.
De hecho, casi el 70% de los alemanes teme no poder mantener su nivel de vida durante la jubilación. La Alemania segura, previsible y próspera empieza a resquebrajarse, y el país que un día fue ejemplo para Europa ahora busca desesperadamente cómo proteger su futuro antes de quedarse sin red. Desde Berlín para La Llave. Alemania se está rearmando por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial y quiere tener el ejército más poderoso de Europa. Por primera vez en la historia del ejército alemán estamos adoptando una estrategia militar. Hay varias razones para ello. Rara vez una estrategia militar ha sido tan necesaria como en este momento histórico. Las amenazas se han intensificado, en particular desde la guerra de Putin contra Ucrania. Además, el orden jurídico internacional está siendo puesto en entredicho, algo no visto en mucho tiempo, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el mundo se ha vuelto más impredecible y sí, también hay que decirlo, más peligroso. Chicas, las saludo desde Múnich y les cuento que hay una nueva ley para el servicio militar en Alemania, donde se establece que los hombres entre 17 y los 45 años de edad deben sacar un permiso para salir del país por más de 3 meses. Este año, la Marcha por la Paz que se organiza tradicionalmente en Alemania tenía un interés particular. Una reciente reforma de la ley del servicio militar exige que los hombres entre 17 y 45 años obtengan permiso para salir del país durante más de 3 meses, incluso en tiempos de paz. Un ataque contra sus derechos, denuncian algunos jóvenes. Creo que es una tontería. Es otra restricción más de nuestros derechos. Tenemos claro que la guerra siempre supone una restricción de nuestros derechos, en esta ocasión de nuestra libertad de circulación. El hecho de que ahora haya que obtener un permiso de la Bundeswehr para viajar al extranjero durante más de 3 meses demuestra sencillamente que esta ley de reclutamiento, que a menudo se presenta como totalmente voluntaria y que, por ello, supuestamente está por encima de toda crítica, no es tan voluntaria como se pretende. La nueva norma entró en vigor en enero, pero pasó bajo el radar de la opinión pública hasta que un periódico publicara un artículo sobre ella el pasado viernes. La ley fue diseñada para aumentar el número de efectivos militares en medio de crecientes tensiones con Rusia y las amenazas que este país hace pesar sobre el continente. Sin embargo, el gobierno ahora intenta apagar la polémica, asegurando que el servicio militar permanecerá voluntario y que está trabajando sobre un sistema de exenciones al requisito. Dado que en virtud de la legislación vigente el servicio militar se basa exclusivamente en la participación voluntaria, en principio deben concederse dichas autorizaciones. Alemania quiere elevar el número de soldados de 183.000 a 260.000 en 2035, un reforzamiento militar impulsado por el propio canciller Friedrich Merz, que teme una reducción del compromiso militar estadounidense en Europa. Ucrania viene atacando con drones refinerías, carreteras y hasta el puente de Kerch para cortar el suministro de petróleo, agua y toda la logística militar. Imágenes satelitales de una operación planificada que ya está rindiendo sus frutos, una que consiste en aislar a Crimea metódicamente. En las últimas semanas, Ucrania ha atacado sitios estratégicos de la península anexada por Rusia en 2014, gracias a los avances tecnológicos en los drones, puentes, depósitos de combustibles, vías férreas o incluso puertos, cortando casi por completo el suministro al territorio. Veremos cómo evoluciona la situación y si es necesario saldremos a la calle. No es un problema solo aquí en la ciudad, sino en toda la península y el sur de Rusia. La administración rusa llegó incluso a prohibir la venta de combustible al público. Las autoridades rusas reconocen que enfrentan dificultades. El jueves anunciaron cortes de luz en toda Crimea y otras medidas como el cierre a las 8 de la tarde de las tiendas, los bares y el transporte público o la cancelación de los campamentos de verano. La situación con respecto al combustible es la más difícil. Quiero señalar que hoy se están tomando medidas siguiendo las instrucciones del presidente. En cuanto a los plazos, no puedo precisarlos por el momento.
Los ucranianos nunca han aceptado la anexión de Crimea. El ministro de Defensa ucraniano promete convertir a la península en una isla en un futuro cercano. Esto genera problemas para Rusia, especialmente en el abastecimiento de las unidades militares y para la población civil en Crimea. Si se agota el combustible, tal vez tengan que irse, y eso podría acarrear problemas políticos para Putin. La estrategia puede tener sus límites. El símbolo político que representa Crimea es demasiado importante para Vladimir Putin, sin contar las numerosas bases militares que Rusia tiene en la zona. Moscú podría, en represalia, intensificar sus propios ataques contra Ucrania. Les saludo desde Kiev, porque los drones están cambiando la correlación de fuerzas entre grandes ejércitos convencionales como el de Rusia y las fuerzas armadas de países que no son tan poderosos. Así que hoy las guerras tienden a ser asimétricas e híbridas. En las guerras del siglo XXI, los drones desafían a la artillería pesada de las potencias militares, como en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ucrania vive un momentum en el que es capaz de atacar y de golpear de manera sistemática. También los drones iraníes han hecho frente a la todopoderosa Marina de los Estados Unidos. Ya desde antes de empezar la guerra ya se sabía que la disuasión ya no funciona como funcionaba antes, la amenaza al uso de la fuerza ya no disuade a nadie. Y también la milicia islamista Hezbollah ha reemplazado sus cohetes contra Israel por drones indetectables. Probablemente el misil vaya a ser interceptado, los drones no. Y tienen aterrorizada a la población. Eso es una cosa muy efectiva y sí, proliferan los drones, ¿no? Están en Rusia, en Ucrania, en Irán. O sea que es algo que podría mantenerse ad infinitum. Compañeras, no sé quién esté ganando la guerra, pero Moscú lanzó el ataque más mortífero contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El peor ataque contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Así calificó el alcalde de la capital ucraniana a los bombardeos que dejaron al menos una decena de muertos y varios edificios residenciales destruidos. El presidente Volodymyr Zelensky pidió rápidamente a Estados Unidos que le dé licencia para producir en el país misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de impedir ataques como este. Tenía miedo, recé por todos mis amigos caídos, recé a Dios, recé a todo lo que se me ocurrió. Sinceramente, pensé que hoy era mi último día. Alquilo un departamento aquí, trabajo aquí en una fábrica. Ha habido 3 ataques aquí. La mitad del edificio está destruido, el tejado ha desaparecido y una parte de ese edificio también ha desaparecido. Me he quedado sin casa, sola con mi hijo. El Ministerio de Defensa ruso confirmó haber llevado a cabo un ataque masivo contra la capital ucraniana en respuesta a los ataques de Kiev contra infraestructuras civiles, al tiempo que aseguró haber apuntado a empresas de la industria militar e instalaciones energéticas. Rusia seguirá incrementando la presión sobre el régimen de Kiev para alcanzar nuestros objetivos establecidos. Más de 4 años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de bombardeos mortíferos y en ocasiones masivos. Colegas de la llave, en las guerras nadie gana. Lo cierto es que la invasión a Ucrania deja más de 2 millones de bajas militares y la mayoría de ellos corresponden a soldados rusos. Más de 2 millones de militares rusos y ucranianos han muerto, resultado heridos o desaparecido desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, según una investigación publicada el miércoles por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington. El informe estima que Rusia ha sufrido alrededor de 1,4 millones de bajas, incluidas entre 400.000 y 450.000 muertes. Del lado ucraniano, las pérdidas alcanzarían entre 525.000 y 625.000 bajas, con entre 125.000 y 150.000 fallecidos. Estas cifras se conocen mientras la guerra sigue golpeando a la población civil. Los ataques rusos lanzados este miércoles dejaron al menos 6 muertos y unos 50 heridos, según las autoridades ucranianas. Horas antes, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que interrumpía una visita oficial a Dublín para regresar de urgencia a Ucrania, tras recibir informes de inteligencia que advertían de un posible ataque masivo ruso. Más de 4 años después del inicio de la invasión, los bombardeos y ataques con drones continúan a diario a ambos lados del frente, cobrando un número creciente de víctimas civiles.
Según el Centro de Estudios estadounidense, las muertes rusas en Ucrania ya superan en más de 4 veces el total de militares estadounidenses fallecidos en todas las guerras libradas por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque en junio disminuyó significativamente el número de drones y misiles de largo alcance lanzados por Rusia en comparación con mayo, el conflicto sigue sin perspectivas de resolución y continúa siendo el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En París, la mitad de la gente vive sola y cada vez son menos las personas que pueden establecer una conexión real con otras personas. En Francia, casi 2 de cada 3 jóvenes reportaron niveles moderados o severos de soledad. Y en París, más de la mitad de los hogares ya son de una sola persona. Eso no describe una ciudad romántica, describe una ciudad donde cada vez más gente aprende a vivir sin nadie. París sigue vendiéndose como la capital del amor. Cafés llenos, terrazas, puentes, luces, parejas, deseo. Pero debajo de esa imagen hay otra vida, una mucho más fría. Una ciudad donde puedes pasar días enteros rodeado de personas sin tener una sola conversación real. Ese es el golpe, porque aquí la soledad no nace del vacío, nace del exceso. Exceso de gente, de ruido, de prisa, de alquileres imposibles y de vidas cada vez más encerradas en sí mismas. París no se está quedando sola porque falte humanidad, se está quedando sola porque la cercanía dejó de significar vínculo. Desde Tokio para la llave. Ha nacido el negocio o la industria multimillonaria de la soledad. Un problema social ha llevado a que en Japón se alquilen amigos y que cada vez hayan más personas que establecen relaciones sentimentales con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el precio de no estar solo? En una sociedad hiperconectada, pero donde hay cada vez menos espacios para conocer personas y tener conexiones reales, esta pregunta puede ser difícil de responder, especialmente cuando hay toda una industria emergente que está capitalizando el hecho de que te sientas solo. Se estima que la economía de la soledad moverá miles de millones de dólares en la próxima década. La Fuerza Aérea de Pakistán bombardeó el este de Afganistán. El gobierno talibán asegura que los 40 fallecidos eran civiles, pero Islamabad asegura que eran talibanes pakistaníes. Pakistán lanzó en la noche del domingo su ataque más mortífero contra Afganistán en meses. El gobierno talibán de Afganistán dijo que los ataques aéreos alcanzaron 3 provincias orientales, mataron a cerca de 40 civiles e hirieron a más de 160. Estábamos en esta zona, eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegó un avión y lanzó una bomba. Corrimos hacia el lugar y sacamos a varias personas heridas. Unos 10 o 15 minutos después lanzaron otra bomba sobre nosotros. Los bombardeos nocturnos son el último estallido de violencia entre los vecinos, cuya relación ha sido tensa desde 2021, cuando el gobierno talibán tomó el poder en Kabul. Tienen lugar además tras una guerra de pocas semanas que estalló en febrero. Según el gobierno de Pakistán, los ataques estaban dirigidos contra una facción de los talibanes pakistaníes, a quienes responsabiliza de un letal ataque del fin de semana en Karachi. En la noche del sábado se registró un ataque con explosivos y luego hombres armados abrieron fuego dentro de un campamento paramilitar de los Rangers en Karachi, dejando 3 muertos en uno de los peores atentados en años en la ciudad más poblada de Pakistán. Las autoridades afganas niegan repetidamente que su territorio sirva de refugio a atacantes pakistaníes. El lunes, los ministerios de Exteriores de ambos países convocaron a los diplomáticos del otro por el ataque en la zona fronteriza de Afganistán y por el del fin de semana en Karachi. Desde Kabul, les explicamos por qué Afganistán y Pakistán están en guerra. Los gobernantes de Afganistán dicen que su frontera con Pakistán no existe. Llaman a la actual demarcación imaginaria. Un alto ministro talibán incluso afirmó que el territorio afgano se extiende hasta el puente de Atuk, en lo más profundo de Pakistán. Eso no es una retórica aislada, es un eco de un sentimiento más amplio dentro del gobierno talibán, donde muchos ven la frontera como una línea colonial ilegítima trazada hace más de un siglo. Los recientes enfrentamientos a lo largo de la frontera lo demostraron. Tras meses de crecientes tensiones y ataques esporádicos, la situación desembocó en un conflicto abierto a principios de octubre. Ambos bandos intercambiaron artillería, disparos y ataques aéreos, y cada uno culpó al otro de iniciar la lucha. El momento no podría ser peor. Desde 2025, más de 2 millones de refugiados afganos han sido deportados de Irán y Pakistán.
y algunas estimaciones sitúan el total cerca de los 3,4 millones. Naciones Unidas ha advertido que este regreso masivo está agravando la inestabilidad en un país ya paralizado por el colapso económico, la escasez de alimentos y la débil gobernanza. Un conflicto renovado en Afganistán no quedaría contenido. Sus ondas expansivas llegarían inevitablemente a toda la región. La historia ofrece una sombría advertencia. Durante siglos, Afganistán enterró imperios que buscaron conquistarlo. Sin embargo, ahora, al perseguir los fantasmas de la gloria perdida, corre el riesgo de unirse a ellos bajo el mismo suelo. El yen japonés cayó a su nivel más bajo desde 1986 y Japón amenazó con intervenir el mercado. Lo que les puedo decir es que Tokio debe actuar con urgencia, porque la destrucción del yen también significa la destrucción de los salarios. La situación es crítica y Japón deberá vender parte de sus bonos en dólares. El yen japonés cayó alrededor de 162,4 por dólar estadounidense en las operaciones asiáticas del martes por la mañana, alcanzando un mínimo histórico desde 1986. Esta caída prolonga la fuerte depreciación del yen, que ha seguido depreciándose a pesar de los esfuerzos del Banco de Japón por respaldarlo. El nuevo mínimo ha alimentado las especulaciones sobre una posible intervención directa del gobierno en los mercados. La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó que el gobierno está preparado para tomar medidas apropiadas y decisivas contra las fluctuaciones excesivas de la moneda. Añadió que ya se ha puesto en contacto con Washington para asegurar que dicha opción siga abierta. La caída del valor del yen se ha visto exacerbada por la actual gran diferencia entre los tipos de interés japoneses y estadounidenses. Los bonos japoneses a 10 años han ofrecido una rentabilidad de tan solo el 2,6% frente al 4,5% de los bonos estadounidenses, a pesar de que Tokio elevó su tipo de interés de referencia al 1%, su nivel más alto desde 1995. La dependencia de la energía importada, cuyo precio ha aumentado desde la guerra de Estados Unidos contra Irán, también ha contribuido significativamente a la caída de la moneda. El gobierno japonés ya ha gastado la cifra récord de 63.000 millones de euros interviniendo en los mercados de divisas. Miles de sudafricanos salieron a las calles para pedir la expulsión de los migrantes indocumentados. Desde Ciudad del Cabo para La Llave. Las protestas fueron convocadas en medio de una profunda crisis económica y altas tasas de desempleo. Los sudafricanos acusan a los extranjeros de quitarles los puestos de trabajo, los acusan del colapso de los servicios públicos y de las endebles políticas sociales del Estado. Miles de sudafricanos se manifestaron el martes en varias ciudades para exigir la expulsión de migrantes sin papeles, en un contexto de creciente tensión social en la primera economía del continente donde el desempleo supera el 30%. Las movilizaciones convocadas sin base legal estuvieron marcadas por incidentes aislados y un amplio despliegue policial, especialmente en Johannesburgo, el corazón económico del país, donde se registraron saqueos. En Durban, un extranjero murió al caer desde un edificio aparentemente por miedo a ser perseguido. En esa ciudad portuaria, algunos manifestantes marcharon con atuendos tradicionales zulúes, mientras líderes del movimiento rechazaban las acusaciones de xenofobia. Esto no es xenofobia y no es movilización étnica, es una lucha por el bienestar social de Sudáfrica en particular y de África en general. Sudáfrica, que alberga unos 3 millones de extranjeros, alrededor del 5% de su población, se ha convertido en un imán para la migración en una región marcada por la desigualdad. Sin embargo, muchos sudafricanos acusan a los migrantes de competir por empleos y servicios básicos. En Johannesburgo, las consignas fueron más contundentes. La marcha fue muy exitosa, el mensaje sigue siendo el mismo. Cualquiera que no tenga documentos, cualquiera que no tenga papeles debe regresar a su país. Incluso mis hijos tienen certificados de nacimiento, así que nadie debe estar en el país sin papeles. La marcha fue exitosa, seguimos diciendo Abahambe. En paralelo, miles de migrantes temen por su seguridad. Más de 25.000 han solicitado regresar a sus países en las últimas semanas, mientras los gobiernos africanos organizan repatriaciones. Al menos 2 mozambiqueños, un etíope y un malawi han sido asesinados en las últimas semanas de protestas, según la policía. Keiko Fujimori fue electa presidenta del Perú. La derecha regresó a la casa de Pizarro frente a la Plaza Mayor de Lima.
Anuncio oficial. El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente el viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa, después que el conteo de votos, que tardó 3 semanas, confirmara su victoria en el balotaje por un estrecho margen. Que este acto simbolice no solo la culminación de un proceso electoral, sino también el inicio de una etapa de diálogo, estabilidad y compromiso con el Perú. En nombre del Jurado Nacional de Elecciones proclamo oficialmente a la Presidenta de la República, la señora Keiko Fujimori, y a su plancha presidencial elegidas por la voluntad soberana del pueblo peruano. El acto cierra un capítulo importante en las peleadas elecciones de Perú que buscan pasar página a la inestabilidad política tras haber tenido 8 presidentes diferentes en la última década. La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio. Sucederá al mandatario interino José María Balcázar para gobernar hasta 2031. La líder conservadora de 51 años había disputado y perdido la presidencia en 3 ocasiones. Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cuyo legado todavía divide profundamente a los peruanos. Desde Lima para La Llave. Perú ha tenido 9 presidentes contando a Keiko durante la última década, lo que refleja una absoluta inestabilidad política. Y a mí me da mucho optimismo que nos obligó a la disolución constitucional del Congreso. Presento mi renuncia irrevocable del cargo de Presidente de la República. Ejerceré fielmente el cargo de Presidente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. En consecuencia, asumo el cargo de Presidenta Constitucional. Este bastón de mando asumo con honor, con sumo honor. Ollanta Humala, quien gobernó este país entre 2011 y 2016, ha sido el último presidente que completó su mandato de 5 años. Desde entonces, por escándalos y denuncias, los mandatarios renunciaron o fueron destituidos por el Congreso. El régimen de La Habana dice que las conversaciones con Estados Unidos no muestran ningún avance. Según el gobierno cubano, Estados Unidos está utilizando el diálogo para introducir cambios estructurales en el sistema político y económico de la isla. El gobierno de Cuba aseguró el martes que meses de negociaciones con Estados Unidos no han producido avances en medio de una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Washington mantiene su política de máxima presión, con sanciones reforzadas y un bloqueo petrolero que, según La Habana, impacta directamente en su ya frágil economía. Las relaciones bilaterales, separadas por apenas 150 kilómetros, se han deteriorado desde enero, a pesar de contactos diplomáticos que ambas partes mantienen con discreción. El gobierno cubano insiste en que los gestos de Washington no se traducen en cambios concretos. Seguiremos dispuestos al diálogo, sin ilusiones, sabiendo que la conducta del gobierno de los Estados Unidos, y en particular del Departamento de Estado, donde se ancla hoy la mayor agresividad contra Cuba, hay que medirla por los hechos, hay que medirla por los actos, y los actos son el cerco energético, las medidas adicionales del endurecimiento del bloqueo. En paralelo, Estados Unidos reactivó acusaciones históricas contra el expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de 2 avionetas de un grupo anticastrista con sede en Miami, lo que añade presión política al escenario. Cuba llevará su denuncia ante la Asamblea General de la ONU el próximo 7 de julio, donde espera visibilizar lo que describe como una ofensiva creciente de Washington. Se trata de una situación urgente, porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica. Estados Unidos considera a la isla una amenaza extraordinaria para su seguridad nacional, mientras La Habana denuncia presiones incluso sobre terceros países. El diálogo continúa, pero sin señales de distensión a corto plazo. El presidente Donald Trump declinó extender el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. El presidente Donald Trump también expresó que su país no necesita nada de México ni de Canadá y que necesita más tiempo para resolver sus diferencias con ambas naciones.
Estados Unidos declinó el miércoles extender el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, TEMEC, en su formato actual y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios. Así lo declaró el representante comercial estadounidense Jamieson Greer en un comunicado tras una reunión por videoconferencia con sus homólogos. El acuerdo seguirá vigente hasta que se resuelvan esos asuntos o hasta la terminación del propio acuerdo, indicó Washington. Si el tratado hubiera sido renovado el miércoles, se habría prolongado 16 años. Mientras continúen las negociaciones, se renovará anualmente, a menos que una de las tres partes lo denuncie formalmente. A principios de mes, el presidente Donald Trump había afirmado que no contemplaba renovar el pacto tal como está, a pesar de que nació por presión suya en 2020. Trump declaró que Estados Unidos no necesita nada ni de Canadá ni de México y que esos países con los que construyó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo necesitan en cambio muchas cosas de su país. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum quiso mostrarse optimista en México antes del anuncio oficial estadounidense y señaló que denunciar totalmente el TEMEC necesitaría el aval del Congreso de Estados Unidos. El TEMEC cubre un mercado de cerca de $2 billones, según datos de 2024, y más de 510 millones de consumidores. Una nueva ronda de negociaciones está prevista entre Estados Unidos y México para el 20 de julio, sin que se haya anunciado ninguna nueva fecha para las conversaciones con Canadá. Demandan a Nicolás Maduro en Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales. La demanda presentada el martes pasado en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, indica que las víctimas hacen parte de miles de personas asesinadas sistemáticamente bajo el régimen de Maduro. El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue demandado en un tribunal de Estados Unidos por las familias de 5 jóvenes asesinados en Venezuela. Lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. La demanda de 44 páginas presentada el martes afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020. La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mandato de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FARC, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos incluso por parte de Naciones Unidas. Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero. Durante su presidencia de 2013 a 2026 fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder. La demanda civil describe cómo las FAES llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles. Luego los funcionarios fabricaron relatos de que los hombres se habían resistido al arresto. La demanda sostiene que el poder judicial, sesgado por el gobierno, ha impedido que rindan cuentas por los asesinatos. Las familias cuyas identidades se mantienen protegidas por cuestiones de seguridad presentaron la demanda por la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos y buscan una compensación económica. China le lanzó una advertencia a Paraguay sobre sus lazos con Taiwán. Desde Asunción para La Llave, Paraguay es el único aliado diplomático que le queda a Taiwán en toda Sudamérica. Sus vínculos datan de hace casi 7 décadas, y Paraguay es uno de los 12 países del mundo que mantiene este reconocimiento oficial con la isla. Paraguay está dispuesto a establecer relaciones comerciales con China, si eso no implica romper lazos diplomáticos con Taiwán. Eso afirmó el martes su canciller Rubén Ramírez en la cumbre del Mercosur. Pekín reaccionó el miércoles a estas declaraciones, que se dieron luego de que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijera que el bloque sudamericano avanza en las negociaciones para una asociación económica con Japón y añadiera que muy pronto quería hacer lo mismo con China. El gobierno y los dirigentes paraguayos deberían ajustarse a la tendencia histórica y a las aspiraciones del pueblo, situarse lo antes posible en el lado correcto de la historia y de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional y tomar la decisión correcta que se ajuste a los intereses fundamentales y a largo plazo de su propio país, en lugar de seguir aislándose. Paraguay es el único país del bloque, fundado además por Argentina, Brasil y Uruguay, que no mantiene relaciones diplomáticas con China. En cambio, es uno de los 12 socios diplomáticos que Taiwán tiene en todo el mundo. Gracias por informarse globalmente con La Llave. Feliz semana y Jorge, tienes la palabra. Gracias, Vanessa. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejé una reflexión en programa layave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.